Excelente. Como les decía, ¿qué dice Bauman? Es una construcción, es una categoría, y como dicha categoría, eh, cómo se la configura? Se considera clase marginal a aquellos que no forman parte de la clase obrera, no se consideran clase marginal a la clase baja, es decir, están fuera de cualquier jerarquización social. ¿Qué es ser clase marginal? Y algo de esto acaba de decir José. Es formar parte de una categoría flexible y arbitraria. ¿Por qué? Porque se ubica, se coloca en una misma categoría casos totalmente diferentes, disímiles. O sea, como decía José, una misma bolsa se ponen desertores o desertoras escolares, madres, padres que viven de la asistencia social, alcohólicos, drogadictos, personas sin techo, inmigrantes ilegales. Es decir, casos totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes, se la coloca dentro de la categoría de clase marginal. Ahora bien, ¿cómo es posible que casos tan diferentes, tan disímiles, formen parte de una misma categoría? ¿Cómo es posible? ¿Qué tienen que ver un, no sé, un desertor escolar con una persona eh, que es alcohólico, necesariamente, o con un inmigrante ilegal? ¿Existe una relación directa? No, necesariamente no. Ahora bien, ¿cómo se hace para que casos tan diferentes ubicarlos dentro de una misma categoría? Lo que se debe hacer para que esto suceda es asignarle características supuestamente comunes. Y quede claro, no quiere decir que estas personas lo sean, lo que vamos a decir, sino que socialmente se le asigna a esta clase marginal características supuestamente comunes, que hacen, obviamente, a su estigmatización. ¿Cuáles son estas características comunes? Su inutilidad, es decir, no realizan una contribución útil al resto de la sociedad. Y en segundo lugar, se la caracteriza como peligrosos. ¿Por qué peligrosa? ¿Qué tiene de peligrosa una persona que abandona el colegio? ¿No? Una persona que rechaza eh, trabajar. Se considera simplemente que el rechazo a la ética del trabajo y a todo lo que eso conlleva haría de esa persona una persona potencialmente peligrosa. Entonces, dentro de la cárcel marginal se colocan casos totalmente disímiles y para unirlos, para hacerlos todo uno, se le asigna características supuestamente comunes como son la inutilidad y la peligrosidad, y de esta manera se construyen el objeto de imputación, ¿no? Se configuran en un objeto de imputación social. Y de esta manera la clase marginal se representa como el enemigo dentro de la sociedad, como aquel grupo que pone en riesgo mi existencia, ¿no? Que pone en riesgo mis bienes, mi vida, etc. Y se deposita en este grupo, ¿no?, los temores, las incertidumbres que son fruto del funcionamiento de la sociedad actual, ¿no?, de la sociedad de consumo. Funcionando de esta manera la clase marginal como una válvula de escape, lo que podríamos llamar como un chivo expiatorio, ¿no?, ante las incertidumbres, las inseguridades propias de la sociedad vigente. ¿Qué se logra a partir de la construcción de dicha categoría? Varias cosas. En primer lugar, a partir de la construcción de la categoría de clase marginal, se redefine la condición de marginal en relación al delito. ¿Qué querrá decir esto? Que al construir la categoría de clase marginal, ¿qué quiere decir? Que se va a volver a definir la condición de marginal en relación al delito. ¿Qué les suena? ¿Qué me podrían decir al respecto?
¿Les ocurre algo? Piensen en lo que ya dijimos. Ok, avancemos entonces. Se va a redefinir la condición de marginal en relación al delito, ya que, como no se considera que la clase marginal es el resultado de una falta de políticas colectivas, sino que responden a la falta de responsabilidad del sujeto, se considera categóricamente a la clase marginal como una problemática que pertenece al espacio de la justicia penal y criminal. ¿Bien? ¿Se entiende? Es decir, como ya no se considera la condición de marginal como algo que necesite de políticas colectivas, de políticas sociales, ya que es algo que resulta de la falta de esfuerzo y responsabilidad del sujeto para salir de esa situación, y es más, el sujeto elige estar en ese lugar. Si es responsabilidad del sujeto estar en ese lugar, por ende se tiene que hacer responsable y pertenece al espacio de la justicia penal y criminal la intervención sobre este grupo. En segundo lugar, al construir la categoría de clase marginal, se separa el problema de la marginalidad de la cuestión de la pobreza. ¿Por qué? Al concebir a la clase marginal como el resultado de la irresponsabilidad del sujeto, que toma malas decisiones, se le usurpa a estas personas que forman parte de esta clase marginal el derecho a reclamar. O sea, ¿cómo va a reclamar una persona que ha elegido estar donde está? Y en segundo lugar, si eligió estar donde está, si es el resultado de su irresponsabilidad como sujeto, lo que lo lleva a estar en ese lugar no es la pobreza, sino su falta de compromiso individual. Por ende, lo que se termina naturalizando es que no es la pobreza lo que lo lleva a estar ahí, sino su falta de esfuerzo y responsabilidad. Por ende, esto lo que lleva es a relativizar la condición de pobreza y a ponerlo en un lugar secundario para explicar dicho fenómeno. Y en tercer lugar, a través de la construcción de esta categoría de clase marginal, se hace posible que la sociedad se libere de cualquier tipo de responsabilidad y obligación moral respecto a esta clase. ¿Bien? Es más, no solamente, podríamos decir a grandes rasgos, el criollo se lava las manos, la sociedad con respecto a esta clase marginal, sino que la exclusión de dicho grupo es considerado un acto de justicia, es considerado un deber ético de la sociedad, ya que este grupo supuestamente elige no adecuarse al orden vigente. Por ende, la exclusión de dicho grupo se considera socialmente un acto de justicia. Entonces, lo que empieza a predominar y a ser cada vez más hegemónico a nivel discursivo y a nivel y a nivel práctico también, ¿no? En la sociedad, es un fenómeno que Bauman va a traer, que es el fenómeno de la adiaforización. Bien, adiaforización. ¿De qué habla este concepto, esta idea de adiaforización? Es que actos que uno a primera vista consideraría totalmente condenables, reprochables, son liberados de condena. Y las acciones que dichos actos conllevan son considerados moralmente neutras. Bien, por ejemplo, no sé, no darle no sé, a ver, a los grupos de chicos y chicas que dejan el colegio, ¿no? Que dejan el colegio una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Que abandonan, ¿no? Que tienen un abandono escolar muy, muy, muy marcado. O sea,
entender que ese abandono se explica exclusivamente por las decisiones de los individuos y no principalmente por el contexto en el cual se encuentran estos individuos, es de alguna manera eh, la expresión más clara de esta adiaforización, ¿no? El hecho de decir, mira, o sea, no vas a recibir ningún tipo de ayuda colectiva, ningún tipo de política asistencial que te pueda sacar de ese lugar, que te pueda acompañar en este proceso, porque lo que explica tu situación es tu responsabilidad como persona. Entonces, una conducta que sería totalmente obvia, que sería ayudar a una persona que se encuentra en un contexto de total vulnerabilidad, empieza a justificarse esa falta de acción o inacción simplemente en que se explicaría por la responsabilidad del sujeto. Y lo que termina preponderando o expresándose es una pérdida de sensibilidad social hacia las realidades bien diferentes que puede vivir una persona u otra. Se empieza a hacer carne esa falta de sensibilidad social, ¿no? Un ejemplo de esto, si bien no es propio de nuestro país, pero sí principalmente de los países del norte y de muchos países europeos, es el fenómeno migratorio. En el fenómeno migratorio se ve claramente. Profe, perdón que lo moleste. Sí, O sea, cuando la persona dice, no, no, ya estoy grande para estudiar y todo eso, eso es lo que quiere decir usted. O sea, como que él mismo se auto, o sea, no sé cómo decirlo, se desvaloriza. como se autoexcluye, decís vos. Claro, Bien, claro, como, pero Diego, esto tiene que quedar bien claro. No, ni sí. Bauman ni yo estamos diciendo que la persona hace No, eso. no, no. Bien, Yo estoy viendo de mi punto de vista lo que está diciendo Bauman. O sea, que la persona, o sea, no estoy diciendo que Bauman o el otro, no. Que uno mismo, un suponer, se dice, no, ya estoy grande para estudiar, o ya se me pasó la fecha de estudiar. Eso es lo que estoy diciendo. mira, creo que no va por ahí, Diego. Déjame ver si te entiendo correctamente lo que estás diciendo. No, Bauman dice, por ejemplo, en Argentina actualmente el índice de deserción escolar es muy grande, es muy grande. Los chicos y chicas que terminan en tiempo y forma, ¿no? El secundario Sí, es muy bajo, es muy bajo. O sea, no quiero decir un número preciso, pero a grandes rasgos, eh, casi la mitad, te puedo estar equivocando, de 5 de 10 chicos y chicas que empiezan el secundario, no lo terminan en tiempo y forma. No quiere decir que no lo terminan en tiempo y forma, es decir, en 5 o 6 años, dependiendo de dónde estés estudiando. Les lleva más tiempo o lo abandonan. ¿Bien? Esta situación, que es estructural de la Argentina, uno podría decir, bueno, esta situación se explica porque a los jóvenes ya no les gusta estudiar, prefieren no estudiar, no les importa el estudio, eligen otra forma de vida. Es decir, uno podría decir, atribuir la responsabilidad directamente de este fenómeno al sujeto o a los sujetos que están inmersos en esta problemática, y otra mirada sería decir, mira, digamos, analicemos los contextos donde se dan principalmente estos fenómenos de deserción para poder ver cuáles son las variables sociales que lo explican, ¿no? Lugar donde viven, situación laboral, situación familiar, contextos de vulnerabilidad acuciantes en lo que respecta a, a influencia de consumo de drogas, es decir, un montón de fenómenos que a lo mejor explican mucho mejor la situación de deserción que, que la simple atribución a la responsabilidad del sujeto. claro, como un estilo de vida, o sea, lo que vos ves, o sea, lo que ven Bauman es el estilo de vida de la persona, o sea, Claro, va por de, ahí. Bauman está diciendo, la sociedad actual claro,
La sociedad actual. Claro, cómo se maneja la actual, hacia la sociedad actual y cómo se maneja la persona en sí dentro de la sociedad. Bien, sí, Bauman está diciendo que la sociedad actual lo que ve es atribuirle la responsabilidad más al sujeto y no analizar tanto el contexto en el que se encuentra este sujeto, esta persona. Por ende, lo que empieza a primar es este fenómeno de la adiaforización, y lo que empieza a hacerse cada vez más fuerte es esta pérdida de sensibilidad social con el otro. Bien, y lo que les decía, el fenómeno migratorio, si bien, Claro. sí, Diego, No, no, sí, está bien, ya entendí, ya entendí cómo es. bueno, me alegro. El fenómeno migratorio, Perdón. el fenómeno migratorio también puede pensarse como un ejemplo de este concepto de adiaforización. Si bien no es algo propio de nuestro país, de Argentina, pero en Estados Unidos y principalmente en los países europeos, tienen llegadas masivas de inmigrantes, ¿bien? Y en general la recepción que se da a estos inmigrantes es una recepción bastante deshumanizada, ¿bien? Y lo que se esboza, ¿bien? Es el derecho a la seguridad de estos países, en general países desarrollados, frente a, ¿no? A estos inmigrantes que llegan, ¿bien? Y obviamente aflora el fenómeno de la xenofobia muy fuertemente, y empiezan a primar nuevamente estos discursos que no hacen más que incrementar la pérdida de sensibilidad social con el otro, ¿no? La empatía con el otro, ¿bien? De no poderse verse reflejado en una situación totalmente deshumanizada que está transitando este inmigrante, lo que se le hace, que se le impide totalmente el ingreso, se les dificulta, lo cual produce grandes cantidades de muertos y demás. Es decir, los países desarrollados no han podido encontrar la manera y cada vez más lo que se consolida es, es este fenómeno de adiaforización. Eh, en definitiva, la clase marginal no son considerados en la actualidad ejército industrial de reserva, como diría Marx, ¿no? Es decir, futuras fuentes de trabajo, ¿no? Futuros mano de obra. No se los piensa como sectores integrables, porque supuestamente es un grupo que ha elegido estar fuera, ¿no? Del orden vigente. Entonces, ¿cómo se los considera? Simplemente se los considera como superfluos, carentes de utilidad. Es decir, su existencia, más que nada, se podría decir, es molesta, se lo piensa más, aunque resulte muy crudo, como un residuo humano. ¿Mm? ¿Y qué tratamiento se le da a un residuo? No sé, cuando uno saca la basura. ¿Para qué saca la basura uno? Para no tener en la casa, ¿no? Aunque parezca muy duro, pero ¿para qué saca la basura? Para que esa basura sea eliminada o sea ocultada. Es decir, para organizar el entorno. Así funcionan las sociedades en la actualidad, digamos, frente al fenómeno de la marginalidad, de la pobreza, de la exclusión, y principalmente a través de la construcción de estas categorías. El tratamiento que se le da a estos grupos es el tratamiento que se le da a un residuo, ¿no? Se lo oculta, se lo elimina, como una forma de simplificar las imágenes de la realidad. Porque al simplificar la imagen de la realidad que uno tiene, la realidad se hace más soportable, más asimilable. ¿Bien? Y la última pregunta, y con esto vamos a cerrar el texto de Bauman, es ¿qué tipo de diseño social, se pregunta el autor, fue necesario implementar para que todos nosotros normalicemos, naturalicemos la existencia de estos residuos humanos? O sea, ¿qué nos pasó como sociedad para que todos nosotros normalicemos a estas personas que son tratadas como residuos humanos? Dice, de forma muy lúcida, dice, en la sociedad actual, en la sociedad de consumo, para que todos aceptemos, normalicemos, naturalicemos la existencia de estos residuos humanos, lo que se aplicó fue
lo que él llama la lógica de la discontinuidad o de la ruptura. ¿En qué consiste? En lo siguiente. Ahora lo explicamos. Él dice, ¿en qué consiste esta lógica de la discontinuidad o de la ruptura? Dice, para que aparezca una nueva imagen del mundo, es necesario destruir la imagen anterior. Es decir, para que uno acepte la nueva imagen que tiene frente a sus ojos, es necesario que se destruya, se olvide, se opaque la imagen que se tenía anteriormente. Es decir, para que uno naturalice, haya naturalizado, normalizado la existencia de la imagen de esta clase marginal, fue necesario desvincularla, separar a esta imagen, a esta clase marginal del recuerdo que teníamos de lo que era ser un desempleado décadas atrás, principalmente a mediados del siglo XX. Es decir, para que uno normalice la figura de la clase marginal, uno tuvo que olvidar o se tuvo que borrar del imaginario colectivo que había existido una sociedad anterior que integraba a este sujeto que estaba excluido o sin trabajo y lo contenía con una red de protecciones. Al desvincular estos dos tipos de sociedad bien diferentes, lo que se hace es que uno pueda tomar como normal la existencia de la clase marginal. Y de esta manera, y esto se logró, mejor dicho, al eliminar el modelo del empleo como parámetro de organización y diseño de la sociedad actual, produciendo una discontinuidad o ruptura con el pasado, borrando de la cabeza de todos nosotros, del imaginario colectivo, el recuerdo de un pasado de integración, y planteando que lo que existe hoy existió siempre, planteando la situación presente como una realidad sin historia ni antecedentes. De esta manera, dice, es como funciona esta lógica de la discontinuidad, que produce una ruptura con el pasado y presenta, valga la redundancia, al presente como una situación dada, incuestionable y totalmente fácil de normalizar. Bien. A grandes rasgos, estos son los elementos que a mí me interesan que puedan tener claro de Bauman. Les pido por favor a todos que lean el texto. ¿Y qué otra cosa? Bueno, próxima clase, recuerden que va a ser la clase que va a estar subida al campus. Esa clase corresponde a la primera parte del texto de Louis Bacuan. Bien, lean el texto, escuchen la clase, y conmigo el próximo sábado vamos a trabajar otro texto, que es el texto de Sassen, Saskia Sassen. Bien, lean ese texto y nos volvemos a encontrar el sábado. Y lo último es, respecto a los exámenes, hablé con la profesora antes de iniciar esta clase, me dijo que está un poquito demorada con la corrección, tuvo una cuestión de salud que le impidió avanzar un poquito más rápido, pero me dijo que en estos días ya lo va a corregir y le va a pasar las notas a cada uno de ustedes. Bien, si no hay ninguna duda o algo que me quieran preguntar, damos por finalizada la clase. No, profe, en mi caso no, está todo bien. Perfecto. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan buen fin de semana. Saludos. Chao, Chao, profe, profe. gracias. No, Chao, profe. nos vemos.